es Diego Granda y seré el encargado de llevarlos por este camino de inteligencia artificial en la gestión pública. Primero empecemos con un poco de conceptos, ¿no? Para ver si estamos alineados en este tema. Dentro de los conceptos necesarios tenemos el de gobierno digital, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto general de gobierno digital? Pues el gobierno digital es la evolución natural del gobierno electrónico, ¿no? Va más allá de simplemente poner trámites online o tener una página web, ¿no? Un sitio web, como sería la manera correcta de llamarlo. Ya vimos que la inteligencia artificial está muy ligada o es muy parte de lo que es gobierno y transformación digital. Pero ¿cuál es la conexión entre la inteligencia artificial y el gobierno digital? La inteligencia artificial, si la pones acá, es bueno saber que para que la inteligencia artificial funcione necesita datos. Si no tiene datos, no funciona. Entonces, la inteligencia artificial, ¿qué necesita? Datos. Tú los datos, ¿de dónde los sacas? Los datos los debes sacar por ley de la plataforma de interoperabilidad del Estado peruano. Por ley. La norma te dice que las entidades del Estado tienen que comunicarse a través de la plataforma de interoperabilidad del Estado peruano y que una entidad no le debe cobrar a la otra por consultas sobre la información. Entonces, inteligencia artificial necesita datos, los datos salen de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado peruano y esta plataforma de interoperabilidad, es parte o es uno de los pilares de gobierno digital. Entonces, si queremos saber cómo llegamos a la inteligencia artificial desde gobierno digital, llegamos en esos pasos. Así de sencillo, así de claro, así de directo. Vamos a ver el tema número 2, ¿no? Introducción a la inteligencia artificial, desmitificando conceptos clave, ¿no? Diferencias entre inteligencia artificial, el famoso machine learning y el famoso deep learning, ¿no? Cuando empezamos la clase el día de hoy, yo les estaba comentando que íbamos a ver más adelante esos temas, ¿no? Bueno, acá tenemos esta imagen, ¿no? Que más o menos nos dice cómo va el asunto, ¿no? Inteligencia artificial generativa es la que está abajo, ¿no? En el centro. Luego subes un poco y tienes la famosa deep learning, ¿no? Aprendizaje profundo, como ya hemos dicho. Subes un poco y tienes machine learning, que es cuando las máquinas comienzan a aprender. Y arriba, casi en la superficie, por no decir la superficie, tienes a la inteligencia artificial. Entonces, si ustedes quisieran un gráfico donde se pueda englobar estos conceptos, este sería el gráfico correcto. Entonces, el segundo paso acá es hablar un mismo idioma, ¿no? A menudo el término inteligencia artificial se usa de forma indiscriminada, diría yo, ¿no? Generando confusión o expectativas irreales, ¿no? Imágenes de robots como Terminator, ¿no? Muchas de las personas cuando le hablan de inteligencia artificial están pensando en eso y por ahí no va el asunto, como decimos, ¿no? Vamos a desmitificar ese tema. Inteligencia artificial. Ese es el concepto más amplio, ¿no? Es la disciplina de la informática que busca crear sistemas capaces de simular tareas que requieren inteligencia humana, como tomar decisiones, reconocer patrones, comprender lenguaje o percibir el entorno, ¿no? Es algo bastante genérico, como les comento. Luego tienes el tema de machine learning, ¿no? O aprendizaje automático. Como les digo, esto lo hemos visto hace unos minutos, pero acá ya lo vemos en profundidad. Entonces, el machine learning, ¿no? O el aprendizaje automático, es el subcampo o la técnica más importante de la inteligencia artificial hoy en día, ¿no? En lugar de programar reglas explícitas, ¿no? Por ejemplo, si pasa A, entonces hacer B. El machine learning lo que hace es alimentar al sistema con grandes cantidades de datos, que vendrían a ser los ejemplos, y dejar que el algoritmo aprenda por sí solo, ¿no? A identificar patrones por sí mismo, ¿no? Es el motor que aprende de la experiencia, ¿no? Y luego tenemos el famoso deep learning, ¿no? O el aprendizaje profundo, ¿no? Que es un tipo avanzado de machine learning, ¿no? Utiliza estructuras complejas llamadas redes neuronales, ¿no? Que imitan vagamente al cerebro humano. De nuevo, imitan vagamente para resolver problemas de altísima complejidad, ¿no? Como el reconocimiento de imágenes, la traducción instantánea o los grandes modelos de lenguaje, como por ejemplo ChatGPT. Entonces, el resumen de esto, la inteligencia artificial es el auto, el machine learning es el motor y el deep learning es un motor turbo de última generación, ¿no? Entonces ahí estaría la explicación de este tema. Vamos a entrar ahora a lo que vendría a ser el tema número 3, que es la inteligencia artificial como herramienta estratégica, ¿no? De la automatización de tareas a la toma de decisiones basado en evidencia predictiva. Yo sé que es un poco complicado el tema, ¿no? Al menos las palabras, pero vamos a revisar este tema ahorita. A ver,
Primero, solamente para entrar en este asunto, ¿no? La inteligencia artificial como herramienta estratégica de la automatización a la predicción, tenemos tres niveles, ¿no? Para arrancar. El nivel uno, que es la digitalización, que es lo que se hacía en el pasado. El nivel 2 que es la automatización, que es lo que hacemos actualmente en el presente. Y el nivel 3 que es la predicción, que es el salto de la IA, ¿no? Entonces, ese es el resumen, por así decirlo, de este tema, ¿no? De la automatización a la predicción. Entonces, la inteligencia artificial como herramienta estratégica, ¿no? El salto cualitativo de la tecnología en la gestión pública, ¿no? En la gestión pública, la evolución tecnológica no ha sido lineal, ¿no? Sino una serie de saltos cualitativos, ¿no? Comprender esta progresión es crucial para dimensionar el verdadero poder de la inteligencia artificial. El nivel uno, que como ya hemos dicho, que es la digitalización, ¿no? La base del pasado reciente, le dicen algunos, ¿no? ¿Qué es la digitalización? Bueno, es el proceso de convertir información analógica física en formato digital. Tal cual lo tienes, tal cual lo subes. Tal cual lo tienes, tal cual lo subes. Ejemplos en la gestión pública, ¿no? Escanear expedientes en papel para convertirlos en PDFs, ¿no? Crear bases de datos simples para registrar información de ciudadanos o tener una página web básica con información institucional, ¿no? Ese es un ejemplo en la gestión pública. ¿Y cuál es el impacto, ¿no? Eh, en su momento, esto tuvo un impacto positivo. No quiere decir que ahora sea malo, quiere decir que ahora esperamos más que solamente una digitalización. Pero, ¿cuál fue el impacto? Bueno, el impacto fue que permitió un mejor archivo, ¿no? Un mejor acceso, ¿no? Un acceso más rápido a la información y una reducción inicial del uso del papel, ¿no? Sin embargo, los procesos subyacentes seguían siendo los mismos, ¿no? Solo con un formato diferente. Hicimos lo mismo, pero en digital. ¿Se acuerdan que hace unos minutos les estaba diciendo que cuando tú subes algo de lo manual a lo digital, pero lo subes igual, entonces no no mejoras el proceso, sino lo estás digitalizando? Y aquellos errores que tienes en el proceso manual se van a reflejar en el lado digital, ¿no? Ahora vamos a ver algo muy importante que es el análisis de la arquitectura del gobierno digital en Perú, ¿no? El análisis de la arquitectura del gobierno digital en Perú, ¿no? El rol de la presidencia del Consejo de Ministros y el rol de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, la famosa SGTD, ¿no? Ahora digamos que entramos a lo bueno. A ver, la arquitectura institucional del gobierno digital en Perú, ¿no? Este monumental esfuerzo transformador no es un conjunto de iniciativas aisladas o caóticas. Responden a una institucionalidad robusta y una jerarquía clara, ¿no? En el Perú, la transformación digital es una política de Estado liderada desde el más alto nivel, con dos actores clave que deben entender la perfección. Para los que no saben, yo estuve trabajando en la Secretaría desde el 2019, septiembre, hasta el 2023, noviembre, más o menos, ¿no? Entonces, eso es más o menos mi perfil, ¿no? Que más o menos entiendo de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Desde, me refiero desde dentro de la operación, por así decirlo, ¿no? A ver, la PCM es la entidad que establece la voluntad política y el lineamiento estratégico maestro. Eso creo que lo tenemos claro todos. No se involucra en el cómo, ¿no? Técnico del día a día, ¿no? Sino en el qué, ¿no? ¿Qué queremos lograr como país, ¿no? Y el por qué, ¿no? ¿Por qué es prioritario? ¿Por qué queremos lograr primero esto y después recién lo otro? ¿Quién ha hecho esa tabla prioritaria, ¿no? Entonces, define la visión país, ¿no? La PCM es la que define la visión país. Alinea la transformación digital con las grandes metas nacionales, ¿no? Como la Política Nacional de Transformación, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 y la visión del Perú al 2050. Ahí ya tienes dos archivos que tienes que considerar. Otorga respaldo político, ¿no? Prioriza la modernización y la digitalización como políticas de Estado, ¿no? Dándoles el peso y la sostenibilidad necesarios para que trasciendan gestiones, ¿no? Y por el otro lado, ¿no? Tenemos a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, la famosa SGTD, ¿no? El nivel rector y táctico aquí aquí es donde reside el cerebro, ¿no? Y el motor de la transformación digital, ¿no? La Secretaría adscrita a la PCM, ¿no? Y empezamos con el concepto que dijimos hace unos minutos, es el ente rector del Sistema Nacional de Transformación Digital. Es el brazo técnico, ¿no? Metodológico y normativo
que traduce la visión política de la PCM en acciones concretas. La ley 31814, ¿no? Es la piedra angular de la regulación de la inteligencia artificial en el Perú. Esta ley es la piedra angular de la regulación de la inteligencia artificial en Perú. De hecho, somos el primer país que ha tenido su ley de inteligencia artificial, ¿no? En la región me refiero. Y también somos el primer país en sacar el reglamento para la ley, ¿no? Entonces, eso también dice mucho de Perú, porque obviamente siempre estamos tratando de innovar o estar a la par con lo que va saliendo en la sociedad. Es importante destacar que esta ley no es restrictiva, ¿no? Empecemos por ese lado, sino que es promotora del uso de la inteligencia artificial. Muchas veces hemos tenido algunos escenarios donde cuando vemos que sacan una ley, lo primero que empiezan son, digamos, las restricciones. En el caso con la ley de inteligencia artificial no ha sido así, ¿no? Tenemos esa característica diferente, por así decirlo. Su propósito, ¿no? Fundamental es establecer un marco jurídico que fomente el uso de la inteligencia artificial para el desarrollo económico y social, ¿no? Respetando los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo sostenible. Recordemos que cuando hablamos de inteligencia artificial, le estamos dejando muchas cosas a la máquina, ¿no? Para que tome su decisión, ¿no? Entonces ese es en el momento donde se pueden escapar algunos de los puntos antes mencionados, ¿no? Eh, El enfoque estratégico de la ley, ¿no? En sí, no es frenar la innovación, sino guiarla hacia un desarrollo ético y socialmente responsable que beneficie a toda la población peruana, ¿no? Para los gestores públicos, es crucial que todo proyecto de inteligencia artificial que planifiquen en sus entidades se encuentre siempre alineado con los principios de esta ley, ¿no? Ya que ignorarla conllevaría a riesgos legales, riesgos éticos y evidentemente reputacionales, ¿no? Entonces, esos son los puntos que tenemos que tener en consideración. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, conocida por sus siglas ENIA, es el plan detallado de cómo Perú va a implementar la inteligencia artificial de manera efectiva y responsable, ¿no? Entonces, la Estrategia Nacional de IA es el plan detallado de cómo Perú va a implementar la IA de una manera efectiva y responsable. A ver, el chat, eso se quiere ver, acción. Es correcto, ¿no? Lo que habíamos mencionado en la diapositiva anterior, ¿no? Eh, que al final de esta sección ustedes tendrán una comprensión clara de cómo transformaremos nuestras metas, ¿no? En resultados tangibles. Como comenta su compañero Alex, eso quiere decir que será ver acción, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de acá, eh, los objetivos estratégicos de la ENIA son desarrollar talento especializado, ¿no? Y generar valor público con inteligencia artificial, ¿no? Eh, los ejes prioritarios de la ENIA, ¿no? Son las áreas de acción concretas para transformar esta visión en realidad. Entonces, es importante que cualquier iniciativa de inteligencia artificial en una entidad se enmarque en los ejes de la ENIA, ¿no? Y contribuya a sus objetivos para garantizar coherencia, aprovechamiento de recursos y la legitimidad, ¿no? Entonces, con eso estaríamos mencionando ya cómo es la ENIA y por qué la estamos denominando nuestra hoja de ruta. De este módulo número 3, que es la PIDE, las autopistas digitales del Estado, ¿no? La PIDE es la infraestructura tecnológica fundamental que permite el intercambio seguro, estandarizado y eficiente de información entre todas las entidades del Estado peruano. Eh, ¿Quién no conoce para qué sirve la PIDE, ¿no? La plataforma de interoperabilidad del Estado peruano? ¿Quién no conoce para qué se usa o para qué sirve la PIDE? Me pasan en el chat, por favor. Ahora, no es una base de datos centralizada, sino más bien un traductor universal, un cartero digital que facilita que diferentes sistemas puedan comunicarse entre sí. Ahí Rodrigo Dávila nos dice yo, Charlie Brown dice ni idea, Noemí dice yo. Ok, ahorita lo vamos a ver. La PIDE se gestionaba, no, es gestionada, perdón, por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y es importante entender que la PIDE no almacena información, sino que facilita el flujo de datos entre las diferentes entidades del Estado. Y acá quiero que vean
En la pantalla, ese es el sitio web de la plataforma de interoperabilidad del Estado peruano. Pero, ¿qué es lo más bonito? Que tú tienes un catálogo de servicios de la plataforma de interoperabilidad, que está acá, en el lado derecho superior, está el catálogo. Cuando le das clic acá, te aparece esta página y te dice, catálogo de servicios de la plataforma de interoperabilidad del Estado, la famosa PIDE. Última actualización, 1 de octubre de 2025. Y acá viene la explicación. ¿Para qué es la PIDE? La PIDE es el medio por el cual las distintas entidades del Estado se tienen que comunicar. La ley, la norma dice que si una entidad y otra entidad tienen que mandarse información, lo tienen que hacer a través de la PIDE. Pero profesor, ¿por qué? Porque la PIDE está diseñada para hacer esa pasarela de información. Tiene toda la seguridad del caso y está respaldada por el gobierno peruano. Tema, para mí es un tema bastante delicado. Entiendo que no todos le ponen la misma seriedad, la misma importancia, pero es un tema bastante importante, que es la famosa ley 29733, que se considera el escudo de la privacidad, ¿no? El consentimiento expreso del titular es requerido para recopilar y usar sus datos, salvo excepciones legales, ¿no? Los datos solo pueden usarse para el propósito específico informado al ciudadano al momento de la recolección, ¿no? Solo se deben recopilar y usar los datos estrictamente necesarios para cumplir la finalidad declarada, ¿no? El gran desafío, ¿no? Es encontrar la manera de entrenar modelos de IA con millones de registros sin violar la privacidad individual de los ciudadanos. Entonces, al final es un dilema fundamental de la era digital que debemos abordar cuidadosamente, ¿no? Ahí tienes unos principios clave de esta ley, ¿no? Que son consentimiento, que se requiere autorización expresa del titular para recopilar y usar sus datos personales, salvo excepciones legales específicas, que lo hemos dicho. Finalidad, ¿no? Los datos solo pueden usarse para el propósito específico informado al ciudadano al momento de la recolección. Y por último, y no menos importante, la proporcionalidad. Solo se deben recopilar y usar datos estrictamente necesarios para cumplir la finalidad declarada, ¿no? Entonces, esa sería la diapositiva de ingreso a este tema, que es el tema 3, ¿no? De la Ley de Protección de Datos Personales. El combustible anticorrupción sería la interoperabilidad total, ¿no? Ahí paremos un rato a reflexionar. El combustible anticorrupción sería la interoperabilidad total. Acá buscamos. La detección efectiva de corrupción requiere una visión 360 del sujeto investigado, ¿no? Lo cual solo es posible mediante la integración de diferentes fuentes de datos a través de la PIDE, ¿no? Los datos completos e históricos de contrataciones y declaraciones tributarias son esenciales para que la inteligencia artificial pueda detectar patrones de redes corruptas, ¿no? Si los datos tienen errores o están incompletos, la inteligencia artificial no podrá hacer un análisis adecuado. Ahora, es crucial, ¿no? Analizar los vínculos familiares de los dueños y representantes legales de las empresas postoras para identificar posibles testaferros conocidos, ¿no? Ahora, el análisis corporativo de las empresas, ¿no? Como su capacidad operativa y financiera declarada, permiten detectar irregularidades como empresas recién creadas y que ganan contratos millonarios, ¿no? Y por último, y no menos importante, revisar los antecedentes penales y procesos judiciales previos de los representantes legales, ¿no? Es fundamental para identificar a individuos con historial de corrupción. Entramos ahora con el tema número 4, ¿no? Que sería eh, una de las partes medulares de este módulo 4 también, ¿no? El objetivo de esta presentación es mostrar cómo la combinación de los famosos robots, el RPA, automatización robótica de procesos e inteligencia artificial, puede liberar a los funcionarios públicos de tareas repetitivas y de bajo valor agregado, ¿no? La imagen de la diapositiva, ¿no? Ilustra la diferencia entre un proceso manual y un proceso automatizado, ¿no? Destacando cómo la automatización puede simplificar
y acelerar los flujos de trabajo. Bueno, ahora vamos a ver el rol de los directivos, ¿no? Eh, el rol de los líderes institucionales no es dominar los detalles técnicos, sino crear las condiciones organizacionales para que la innovación florezca, ¿no? Deben defender públicamente las iniciativas de transformación digital, comunicar la visión de manera inspiradora y negociar recursos presupuestales, ¿no? Deben blindar a los equipos de innovación de la burocracia paralizante, ¿no? Asumir la responsabilidad de experimentos controlados y celebrar tantos éxitos como fracasos instructivos, ¿no? Deben exigir evidencia cuantitativa para decisiones estratégicas, ¿no? Establecer una cultura de medición rigurosa y recompensar la transparencia en los reportes, ¿no? El liderazgo efectivo en la era de la inteligencia artificial requiere visión estratégica, requiere coraje político y compromiso genuino con la transformación del servicio público.